Pues gracias de nuevo, bienvenidos. Estamos en una nueva conferencia del ciclo Bernaldo de Quirós con el título que ven en la pantalla, Cambio climático, una síntesis con hechos. Y le imparte la persona que tengo a la izquierda, nuestro compañero de la sociedad, Raúl Martín, y me ha tocado presentarle brevemente. Bueno, Raúl es geógrafo, estudió en la Universidad Autónoma, después también en la Universidad en Londres, y ha estado también cursando estudios de especialización en la Universidad de las Svalbard, las Spitsbergen, y después tiene mucha vinculación, también ha hecho estancias universitarias de investigación, etcétera, en Oslo. Todo esto nos huele a blanco, nos huele a frío, y es que es uno de los especialistas, yo creo que de los mejores especialistas y con un currículum más amplio y más válido sobre paisajes y geografía de los entornos glaciares y periglaciares. Raúl estudió con Eduardo Martínez de Pisón, ahí encontró también esa vena de atracción por las montañas y por los paisajes fríos. Después, como digo, se especializó y hizo su tesis, una tesis muy bonita en la que comparaba la evolución de los paisajes fríos en diversos ámbitos planetarios. El Aconcagua, en una zona tropical, en las zonas del Pirineo, como paisajes de origen glaciar y todavía glaciares en ámbitos templados, y después por sus experiencias en el mundo ártico, pues con glaciares y mundo pues en ámbitos de alta latitud polares. Es un gran experto. Es un magnífico geógrafo, es muy buen profesor, porque a veces parece que los investigadores solo son investigadores, y Raúl tiene el prurito y lo lleva de verdad como algo sumamente sagrado de tener muy en cuenta a sus alumnos. Sus alumnos le hacen sabéis que en la universidad desde hace muchos años nos hacen unas encuestas para satisfacción del alumnado. Es de los que sale bien, bien, bien. Es decir, cuida mucho la docencia y los alumnos que pasan por él deja huella positiva. Además de eso, por lo tanto, es un gran profesor, es un gran investigador, es un gran montañero. Fue de Peñalara hace muchos años, después lo dejó por diversas vicisitudes porque la vida es larga, pero ha vuelto hace unos años, afortunadamente, y hemos compartido con algunos de los aquí presentes, ahí está Miriam, ahí está José Luis, etcétera. Estuvimos hace, 2 años ya en Alaska, subimos juntos al McKinley o Denali y demás. Es un gran montañero y tiene en sí la cualidad de entender, ver. Hoy he estado con él, vengo así de esta guisa porque hemos estado en un trabajo de campo, aunque yo ya estoy jubilado, de vez en cuando me piden que haga un poco de apoyo. Hemos estado por los alrededores de la Autónoma en un trabajo de campo con alumnos y da gusto porque es que los alumnos los lleva como el flautista de Hamelin, empieza a contarles cosas y dice, bueno, ya todos los alumnos salen entendiendo por qué Madrid fue la capital y por qué decidieron que fuera Madrid, es decir, que no solo sabe de ámbitos fríos, en resumen, y ya acabo. Un gran profesor, una suerte que tengamos sobre esto, sabe mucho y seguro que vamos a salir encantados de lo que nos va a contar. Una suerte, por lo tanto, que Peñalara cuente con su colaboración y nada más, una pena que no seamos el triple, pero esto nos quedamos los que estamos aquí. Entonces, muchas gracias y adelante, Raúl. Después de esto, a ver quién lo hace mal de esta presentación. Gracias, Pedro. Pues comenzamos. Normalmente disponer de 60 minutos para hablar de cambio climático no suele ser suficiente, pero yo parto aquí con ventaja. La inmensa mayoría de los que estáis aquí en la sala de conferencias habéis sido testigos y sois testigos de los cambios que hay en la montaña y sobre todo de la velocidad. Yo quiero incidir en 2 aspectos. Los cambios forman parte de los sistemas naturales de la Tierra y de cualquier otro sistema. Es normal que todo cambie. Hasta aquí, perfecto. El problema es la velocidad. Si redujésemos lo que es la historia de la Tierra, casi 4.500 millones de años, a un día, los seres humanos apenas estaríamos aquí 18 o 16 minutos, lo que significa que la vida de una persona es prácticamente un nanosegundo. Si una persona en ese nanosegundo puede ver un cambio en un sistema, es porque la cosa va muy rápido. Si viésemos ese cambio tan rápido en un sistema económico, político, cualquier otro tipo,
llamaríamos y alzaríamos la voz de alarma. Esto es lo que quiero incidir. Comenzamos. También pienso que estamos de acuerdo que hay muchas cosas que están pasando, no solamente el famoso cambio climático, muchas más. Hay incendios, hay inundaciones. De nuevo, son cosas que siempre han pasado, pero también hay otros aspectos o fenómenos que están siendo producidos por los seres humanos, la deforestación, la pérdida de los hábitats. Y como les digo a mis alumnos, son cosas que nunca descansan. Estamos hoy aquí todos reunidos y siempre están constantemente. Nos vamos al cine y siguen, nos vamos a dormir y siguen. Son todos esos cambios los que hacen que no deberíamos hablar solo de cambio climático, sino de cambio global, es decir, de todos esos cambios ambientales que derivan de la actividad humana. Esto es algo conocido y ya, de hecho, lo que he puesto ahí, de acuerdo con Naciones Unidas, la crisis climática y la medioambiental están conectadas y, por tanto, deben de ser resueltas de forma conjunta. Hay una fotografía que quiero compartir y si alguien sabe quién fue el autor, por favor que me lo diga porque llevo mucho tiempo buscando a la persona que hizo esta foto para invitarle a cenar. Es una foto que hizo alguien que salió en las noticias en la gran nevada del 2009, donde cayó una nevada que cerró el aeropuerto durante 3 o 4 días. Yo, como amante de la nieve, es una nevada que me perdí porque estaba en Marruecos y la vi por la televisión. Pero luego, buscando información, encontré que alguien había escrito en el Paseo de Castellana esta frase, todo cambia. Y dije, bueno, esto es lo mío. Es una foto que paseo y paseo por conferencias, por aulas, que explico a mis alumnos, a mis alumnas, y quiero reincidir en esto, todo cambia, todo cambiamos. Tenemos la visión, la mentalidad, que todo es estable, que es inmóvil. Tenemos nuestra casa, nuestro coche, nuestra vida, y generalmente lo medimos todo en una cronología humana, 100 años arriba, 100 años abajo. Pero no nos damos cuenta de que todo cambia, incluso las cosas más grandes. Explicando una vez en clase, esto es una anécdota cierta, que un día el Sol se le acabará el hidrógeno y por tanto se apagará dentro de mucho tiempo, casi 5.000 millones de años. Me levantó una chica una mano y me dijo, ¿qué me estás contando? Dije, sí, se va a acabar. ¿Y qué va a pasar con la Tierra? Hombre, malas noticias. No solo nos vamos a quedar sin luz, sino que además va a haber una supernova, etc. Entonces la chica se quedó así y me dijo, me estás agobiando muchísimo. No nos damos cuenta de que hay cambios que llevan mucho tiempo. Son cambios naturales, pero los observamos con esa escala de nanosegundos. Vamos a empezar viendo los cambios. Aunque los habitantes de los valles de Chamonix hace ya muchos siglos se percataron que los grandes bloques, que ahora se llaman boulder, los habían sido transportados por los glaciares cuando estaban bajando más de arriba de las cumbres, no fue hasta 1840 cuando un profesor suizo, profesor Agassiz, publicó este manual que tenéis aquí de estudios sobre los glaciares. Fue el primer científico que habló de lo siguiente. Hace tiempo, él no sabía exactamente cuándo, los glaciares estaban mucho más lejos de lo que estamos ahora. ¿Por qué? Lo justificó de la siguiente manera, porque tenían un poder erosivo muy grande y modelaban valles. Hasta este momento se pensaba que la Tierra había sido creada en su forma presente, es decir, 3, 2, 1, y tenemos animales, tenemos personas, tenemos bosques, tenemos montañas y tenemos glaciares. Pero a esta persona, que por cierto e irónicamente luego se puso contra las ideas de Darwin, en lo que se refiere al evolucionismo del ser humano, describió y probó que los glaciares cambiaban, avanzaban y retrocedían. Y prueba de ello son los valles que la mayoría de nosotros estamos aquí, relacionamos con el Pirineo, los Alpes o las Rocosas. Son los valles en U, también llamados valles en Artesa. Este valle de las Rocosas canadienses nos está diciendo que hace no demasiado tiempo había una masa de hielo. Estos son valles que están en clara contradicción con los valles en V. La mayor parte de los valles de Asturias, por ejemplo, o de la Sierra, muchos de ellos por lo menos, están labrados por los ríos y son en V. Estos valles en V ponen de manifiesto lo siguiente: una erosión glaciar de una masa de hielo que hubo aquí hace miles de años, como está sucediendo, en un principio de actualismo podemos ver, por ejemplo, en la Antártida. Estas son las montañas transantárticas de la Antártida, que en 1911 Amundsen y también Scott atravesó en la conquista del Polo Sur. Este es el aspecto que tenían los Alpes hace unos miles de años, las montañas canadienses y también el Pirineo.
1909, Albert Penck, otro geólogo, va a ir más allá y no solamente va a demostrar que los glaciares avanzan y retroceden, sino que es capaz, en aproximadamente 250.000 de años, de enseñarnos que tuvieron 4 pulsaciones. Y determina 4 pulsaciones frías y 3 pulsaciones templadas en medio. Y las llamó de la siguiente manera, de más antiguo a más moderno. La Gunz, la Mindel, la Ries y la Wurm. La Wurm siendo la última. Esto lo calculó no por los glaciares, sino por las terrazas fluviales que habían dejado los ríos en las crecidas después de los deshielos tras las grandes glaciaciones. Si nos centramos en la última gran glaciación, la que él llamó Albert Penck el Wurm, esta es una foto que me apasiona porque es buenísima, vemos que hace apenas 20.000 años, repito, esto es hace nada para el planeta, nuestra Tierra tenía un aspecto completamente diferente. Teníamos masas de hielo, por ejemplo, en Norteamérica, casi del mismo tamaño que la Antártida. En Europa, los glaciares llegaban a Berlín, a Manchester o a Varsovia. Había tierras que estaban conectadas cuando ahora están aisladas, como por ejemplo Indonesia o también Gran Bretaña. Lo siento por los ingleses, pero formaban parte de la Europa continental. ¿Por qué? Porque el nivel bajó 125 metros, el nivel de los océanos. El agua estaba congelada, no estaba de forma líquida. Era un problema contrario al que tenemos ahora. Ahora el mar está subiendo por el deshielo. Aquí bajaba por el congelamiento, por así decirlo. La temperatura global en este periodo fue de, entre comillas, solo 6 grados menos. 6 grados en el planeta son capaces de armar esto que tenemos detrás. Cuando hablamos de escenarios futuros y se barajan 3, 4 o 5 grados positivos, pensamos, claro, desde nuestra perspectiva que no es mucho, pero es muchísimo. Es cierto que había distintas zonas que tenían más o menos frío. Por ejemplo, en España se calcula que hacía unos 15 grados menos aproximadamente, pero hablo siempre de media. Fue un periodo, yo si pudiese viajar en el tiempo, seguro que este es el periodo que elegiría, donde agrega grandes animales que se han extinguido apenas hace 5.000 años. Los mamuts se extinguen cuando empiezan a levantar las pirámides de Egipto y quedan ahí en el norte de Siberia, en unas islas que se llaman Wrangel y de Nueva Siberia. Los mamuts llegaban a Madrid e incluso llegaban a Granada. Todo lo que es Baeza han encontrado restos de mamuts. Había otros animales fascinantes, como por ejemplo el lobo gigante, el dirus. Esto es un cachorro de lobo que han encontrado en el permafrost de Siberia. Si podéis ver, sobre todo lo que es la cabeza y la expresión, parece un cachorrito durmiendo. Está conservado de una forma perfecta. Yo he visto en Siberia, por ejemplo, crías de mamuts que han sido descubiertos en el permafrost y parecía que iban a echar a andar. Un poquito deshidratados, pero parecía que iban a echar a andar. Si hay alguien aquí que está pensando, ¿se extinguieron todas estas grandes bestias? Hay algunas que han logrado sobrevivir. Es lo que llamamos fósiles vivientes, como el buey almizclero, que habita en el Ártico canadiense, en Groenlandia, y ha sido introducido en otros lugares del Ártico europeo, en Svalbard o en la misma península noruega. Bueno, esto es lo que ocurrió hace apenas 20.000 años. Pero ¿qué pasa si volvemos la vista e intentamos mirar más allá? Un científico, curiosamente llamado Shackleton, como el gran explorador, publicó en los años 80 que en el último 500.000 de años la Tierra, en los últimos 5 millones de años, la Tierra había tenido 30 glaciaciones. Esto lo descubrió en base a los sedimentos marinos. 30 glaciaciones. Pero es que si miramos atrás, mucho más, vamos a encontrar cosas como esta. A mi izquierda tenemos la situación actual, con una temperatura aproximadamente global de 13 grados y pico, y vemos que ha habido periodos fríos y también ha habido periodos muy cálidos, por ejemplo, con el periodo de los dinosaurios. De nuevo, la ciencia nos demuestra que la temperatura ha cambiado, y ha cambiado de una forma extrema a veces, hasta el punto que hay una hipótesis, porque no está probada al 100%, pero es una hipótesis bastante apoyada por muchos científicos, que dice que entre los 790 y 630 millones de años la Tierra estuvo completamente congelada. La temperatura media bajó muchísimos grados bajo cero y en latitudes europeas se alcanzaban más de 100 grados bajo cero. Todo el planeta completamente congelado. Llaman a esta hipótesis el Snowball Earth, la Tierra de la bola de nieve. Es un periodo en el que los científicos creen que el hielo tenía varios kilómetros de espesor y lo cubría todo. Claro, hay gente que está echando cuentas y dice, pero si la vida apareció en el planeta Tierra hace tanto tiempo y esto sucedió después,
¿Cómo es posible que sobreviviese algo? Y la respuesta está en esa fotografía, que os voy a poner aquí. Se me ha ido. Esta de aquí, que son los volcanes submarinos. Hasta hace poco se pensaba que solamente se podía sustentar vida con fotosíntesis, hasta que se demostró que también con la quimiosíntesis, el proceso químico en el fondo de los océanos sustenta ecosistemas en completa ausencia de luz. Por cierto, es lo que los científicos creen que pueden estar pasando en algunas lunas de Júpiter y de Saturno, etc. Es una hipótesis. Si nos vamos a hace no tanto tiempo, vamos a ver que en la historia también ha fluctuado muchísimo la temperatura. En una fotografía, claro, yo es que tengo que girar el lado contrario, ya voy aprendiendo. Ahí estoy, hace 15 años aproximadamente, una fotografía, un verano en Groenlandia, y estoy sobre unas ruinas de una iglesia vikinga. Los vikingos llegan hace 1000 años a Groenlandia y en un ejercicio de marketing inigualable lo llaman Greenland, la Tierra Verde, cuando en verdad lo tendrían que haber llamado Iceland. ¿Por qué lo llaman la Tierra Verde? La razón principal es para atraer gente. Quieren llevar gente consigo. Es marketing publicitario. Y la segunda razón es que es un periodo climático relativamente cálido. De hecho, cuando viene el siguiente periodo frío, lo he puesto ahora en inglés, pero luego lo voy a traducir, que es la pequeña edad de hielo, los vikingos tienen que dejar Groenlandia, ¿de acuerdo? Porque hace demasiado frío, solamente con una diferencia de 1,5 grados o 2. La pequeña edad de hielo es uno de esos periodos históricos que todo geógrafo ama. ¿Por qué? Porque es un periodo frío, casi glaciar, que podemos tocar con la mano. Hace apenas 150 años, Europa, el norte de Europa, el resto del planeta sufre ¡pum!, una pequeña pulsación fría, donde, repito, la temperatura apenas baja 2 grados. Pero es que las consecuencias son descomunales. Esto es una pintura donde vemos Londres con el Támesis completamente congelado. Decía Pedro que yo estudié en Londres, estuve un año entero y no vi ni un día la nieve allí. De hecho, a mí me gusta mucho el cine y hay una película que me encanta de Viggo Mortensen, Promesas del Este, donde hay un mafioso ruso que dice: odio Londres, es un lugar donde siempre hace frío pero nunca nieva. Yo estoy de acuerdo, no es que lo odie, yo me lo pasé muy bien, pero siempre hace frío y nunca nieva. Y sin embargo, hace 200 años el Támesis se congelaba tanto como para poner una feria sobre el hielo. En el resto de Europa las consecuencias eran igualmente bastante importantes. Holanda, Países Bajos, los canales se congelaban. Por eso los holandeses siguen muy aficionados, por ejemplo, al patinaje sobre hielo. Los Alpes, los glaciares bajaban destruyendo granjas y algunas casas alejadas de los pueblos, y allí salía el cura con una cruz diciendo: va de retro Satanás, porque pensaban que los glaciares era la acción del demonio. En Noruega ocurre lo mismo. E incluso hay una fotografía de un pintor muy famoso, muy querido por todos, donde podemos ver la Sierra de Guadarrama con un ambiente realmente invernal. Esto es algo que de vez en cuando todavía tenemos. Pero lo más sorprendente es ver lo que tiene en los pies la señora que está llevando la leña. Tiene zuecos de madera. Es decir, hace apenas 100 años, en la Sierra de Guadarrama se utilizaban los zuecos que se usan ahora en Cantabria o en Asturias por la nieve. Esta pequeña edad de hielo, repito, tuvo una impronta en nosotros que se refleja en muchísimas cosas, como por ejemplo el arte. Pintores románticos como Caspar David Friedrich pintaron esta obra que la llaman Sea of Ice. Y aún así es una obra tan famosa que se ha venido repitiendo, por ejemplo, en la ópera de Oslo, y la han reflejado de esta manera, exactamente la misma, pero ya con una visión mucho más moderna. También en Noruega hay una obra que se relaciona con un periodo frío debido a una erupción de un volcán, el Krakatoa. Estoy hablando de Edvard Munch, estoy hablando del Grito, y estoy hablando de unas nubes que suceden muy de vez en cuando, que son las nubes estratosféricas o anacaradas. Yo tuve la suerte, y como les digo a mis alumnos, prometo que esto es verdad, que el diciembre pasado, en el 2023, fui a recoger al colegio a mi hijo, en el colegio de Oslo, y todos los niños salían corriendo del cole y entraban en el aula, como si hubiesen visto a Superman. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay que mirar el cielo, hay que mirar el cielo. Y yo pensé, ¿una aurora? Pero era en medio del día. Y lo que sucedía eran nubes anacaradas. Son nubes estratosféricas que solamente tienen lugar cuando el vórtex, luego hablaremos de él, se rompe, entra aire muy frío en altura,
¿de acuerdo? Y encima aquí había habido una erupción de un volcán islandés y se había juntado todos los factores, igual que cuando Munch pintó el cuadro. Y a mí lo que más me sorprendió, ya sé que mis fotos no son muy buenas, porque las hice con el teléfono, pero lo que más me sorprendió fue ver a los niños cómo les llamaba la atención y cómo se fijaron, ¿no? Bueno, ha llegado la hora. Cambio climático. Hay un grandísimo debate y, de hecho, dar este tipo de conferencias, no voy a decir que no me guste, pero me supone un peligro, porque entramos en una materia cuando yo solamente voy a hablar de ciencia. Y la gran pregunta es, nosotros, es decir, hemos visto que la Tierra ha estado sometida a cambios constantes, pero ¿se debe a nosotros o no? Pues vamos a responder esa pregunta. Lo primero es una pequeña clase de glaciología concentrada en 20 segundos. Como muy bien sabe aquí la gente, los glaciares tienen una estratigrafía, donde hay una alternancia de invierno-verano, invierno-verano. Las capas más jóvenes están arriba y las capas más viejas están abajo. Hasta aquí, bien. Pero es que además en esa nieve podemos encontrar estratos que nos enseñan si hubo más calor o hubo más frío. Esto se hace por el isótopo de oxígeno. Hay isótopos de O2, que no pesan mucho, y hay de 16 y de 18. Los que más pesan son los de 18. Cuando hay mucha evaporación, el vapor se lleva los pesados y aparecen en los glaciares. Cuando hace más frío no hay evaporación suficiente y deja los O18 en el mar, por ejemplo. Entonces, calculando el O18 que hay en la estratigrafía, podemos empezar a contar 1, 2, 3, 4. Hay una persona que murió hace muy poquito, que es Claude Lorius, un profesor de glaciología francés que hizo algo realmente extraordinario. Estaba trabajando en la Antártida, su tesis doctoral era de la Antártida, y cuentan, y esto es verdad, que en uno de esos descansos se preparó un whisky con hielo, el hielo era de la Antártida, claro, estás en la Antártida, pues coges con el piolé un trozo de hielo, y mientras estaba allí con los colegas tomándose el whisky, vio que ese cubito de hielo tenía burbujas de aire. Entonces se le ocurrió algo magnífico, y esto es un grito de esperanza, porque en 1980, casi en medio de la Guerra Fría, junta, o logra, mejor dicho, la colaboración de los soviéticos, los americanos y los europeos, solamente con una meta, que es hacer ciencia. Y su idea es la siguiente. En vez de leer esto, os voy a enseñar la fotografía. Su idea es ir al lugar de la Antártida donde el glaciar tiene un máximo espesor, casi 4.000 metros de espesor, son 4 kilómetros de hielo, y hacer un corte para sacar un testigo de hielo, desde la superficie hasta el final. Y analizar año por año la concentración de O2, de oxígeno, de O16, O18 y un elemento nuevo. ¿Cuál? El CO2. Este lugar es Vostok, yo nunca he estado en Vostok, hay muy poca gente que ha estado en Vostok, españoles que yo sepa, Ramón Larramendi y poco más. Es una base soviética, es un sitio, posiblemente el peor lugar del mundo para el ser humano, está alto, hay 6 meses de oscuridad, hace un viento terrible y es el lugar más frío del planeta. Yo he ido hoy, cuando estaba preparando la conferencia, digo, a ver la temperatura. Bueno, pues están en temperaturas de menos 50, menos 40. Los inviernos aquí llegan a menos 78. No estoy hablando de sensación térmica, estoy hablando de registro. Y este es el lugar en el que el 21 de julio de 1983, creo que fue, se registró la temperatura más baja jamás del planeta, 89 grados bajo cero. Pues aquí es donde trabajan soviéticos, americanos y europeos y extraen los testigos de hielo. Esto que llamamos nosotros cuando estamos trabajando en Pirineos los chorizos, porque salen como unos chorizos, donde tú los cuidas y los vas almacenando. Imaginad la cantidad de chorizos de hielo que salieron de casi 3.000 metros y la cantidad de trabajo que les llevó el analizar la concentración de los gases que había en las burbujas en cada uno de esos centímetros. Lo hicieron. Y esto que os voy a enseñar se publicó en la revista Nature, como dice Arzuaga, hay que pronunciar Nacho, como nuestro Nacho de Ignacio, y es sorprendente, porque pone de manifiesto muchas cosas. En la línea de arriba tenemos la concentración de CO2, en la de abajo la de temperatura. Ya hemos explicado cómo se hace la reconstrucción. Lo sorprendente es que las dos líneas van paralelas una al otro. Y además, la del CO2 siempre va un poquito por delante de la temperatura. Es decir, hay una respuesta relativamente tardía. Cuando publican este artículo, hace apenas menos de 20 años, la concentración de CO2 era de 370 partes por millón. La concentración de CO2 hoy es de 423. Otro dato importante,
Si echamos atrás la vista, vamos a ver que, por ejemplo, en el último medio millón de años, la la concentración de CO2 atmosférico nunca superó los 300 partes por millón. Cuando hay un periodo interglaciar, nos ponemos en 300 ppm. Cuando hay una gran glaciación, nos ponemos en 180. Entonces, acabamos de ver la muestra de que el ser humano puede calentar el planeta. Otro debate es cuánto, pero desde luego ese CO2 viene desde, como podéis ver, desde la revolución industrial. Y no para. Yo cuando empecé a dar clase, yo les decía a mis alumnos, ya veréis cuando tenga que cambiar las PowerPoint porque me superarán los 400. Bueno, se ha quedado ya muy lejos. Estamos, repito, en 423. La Tierra respira, tiene un máximo y un mínimo anual, pero siempre en una progresión geométrica. No para de hacerlo. Y luego hay otra cosa que es bastante preocupante, y es que aun si parásemos las emisiones de golpe hoy en todo el planeta, el CO2 dura muchos, muchos años en la atmósfera. Nosotros no veríamos todavía la repercusión de esto. Consecuencias. Lo he dividido en sistemas físicos glaciares, ecosistemas y también en lo que son las ciudades. Cuando yo empecé a estudiar glaciares, decía Pedro de mi tesis doctoral, lo típico que te pregunta la familia en las mesas de Navidad es ¿por qué estudias una cosa que está tan lejos, que aparentemente no tiene ninguna importancia para nosotros y no nos importan para nada? Claro, esto, cena de Navidad tras cena de Navidad, pues ya tengo muchísimos argumentos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es que cubren una enorme parte de la superficie terrestre de la Tierra. Quizás nosotros no nos damos cuenta, pero los glaciares están ahí. Vivimos además en un planeta que es tremendamente irónico desde el punto de vista triste. Es un planeta azul, pero es un agua salada que prácticamente no podemos utilizar y la enorme parte de las reservas de agua dulce del planeta, el 98%, están congeladas. Luego encima son subterráneas, es decir, nos queda una parte poquísima para beber. Los glaciares actúan como presas naturales, sobre todo en las grandes montañas, como en el Himalaya, etc. Sin glaciares, el comportamiento de los ríos es diferente. Controlan el clima, los grandes sistemas de presión, de precipitación, etc. Son proxies. ¿Qué son proxies? Son herramientas para entender los climas pasados, como hemos visto con Claude Lorius. Y luego, lo pongo entre comillas, porque esto es algo más subjetivo, son paisajes maravillosos. Ver un glaciar es algo espectacular, el silencio de un valle glaciar, el movimiento que tiene, comprenderlo. Pero repito, esto ya lo podemos discutir o no. ¿Dónde están los glaciares? Pues hay una distribución global, hay glaciares prácticamente en todas las grandes montañas del planeta. En las pirámides es donde podemos encontrar glaciares en cordilleras y montañas. Cuando enseño estas diapositivas a veces tengo que convencer a los alumnos que todavía hay glaciares en Pirineos, pero aquí los conocéis de sobra. Todavía tenemos poquitos, pero todavía tenemos. Y luego tenemos las grandes pirámides truncadas, que son los grandes casquetes de Groenlandia y sobre todo de la Antártida. ¿Cuánto hielo hay en el planeta? Pues se calcula que hay 33 millones de kilómetros cúbicos. Cuando doy este dato a los alumnos, les tengo que enseñar lo que es un kilómetro cúbico, para que nos hagamos una idea y lo multipliquemos por 33. Este es el hielo que hay. ¿Quién está controlando los glaciares? ¿Cómo podemos saber si avanzan o retroceden? Fundamentalmente hay dos programas. Uno que es el World Glacier Inventory Program y el Worldwide Glacier Monitoring. Básicamente lo que hacen es, uno de ellos, medir el avance o el retroceso de los frentes. Y otro, medir la masa. Es decir, un glaciar puede retroceder, pero también puede adelgazar. Hay grupos de investigación repartidos por todo el planeta que luego se coordinan y comparten los resultados. Por ejemplo, Eduardo Martínez de Pisón participaba en este grupo de investigación durante muchos años trabajando en los glaciares del Pirineo. Y Pedro Nicolás y yo hemos ido a las campañas de Lerin, donde se medían los glaciares, etcétera, etcétera. Los resultados. No voy a hablar mucho de la deglaciación porque creo que es bastante conocida. Los Alpes es muy sorprendente. Es muy sorprendente porque ni los propios suizos, los italianos o los franceses llegaban a darse cuenta que eran unas montañas vulnerables. Y ahora se dan cuenta que son unas montañas mediterráneas, porque los glaciares están retrocediendo a una velocidad tremenda. Desde la pequeña edad de hielo han perdido un 40% de superficie, un 50% de masa, hasta el punto que, por ejemplo, como bien sabéis muchos de los que están aquí, en la Mer de Glace
Antes te bajabas del tren, los turistas se bajaban del tren para tocar el hielo y cada año tienen que sumar más escalones y más escalones y más escalones. La última vez que estuve yo ya estaba bajo el hielo, ahora ya no quiero ni pensarlo, ¿no? Por ejemplo, en la Mer de Glace estamos hablando de una pérdida de 40 metros al año. 40 metros al año en esta parte, desde 1998 hasta el 2005. Hay cosas que aquí también me gusta mucho hablar, porque estamos entre montañeros. Los Alpes están cambiando, no solamente en lo que se refiere a los glaciares. Los Alpes están haciendo montañas más difíciles y peligrosas de escalar en verano. De hecho, hay un estudio que me gusta muchísimo, ha sido publicado en una revista científica, donde ha cogido el libro famoso de Gaston Rebuffat, donde me parece que se reúnen como 93, 95 vías aproximadamente clásicas del macizo del Mont Blanc, y ha determinado que 93 de ellas han sido afectadas y aproximadamente 26 han sido muy afectadas o ya no se pueden realizar. Como podéis ver ahí, el corredor Whymper a la aguja verde, ¿eh? Es decir, lo normal era ir en Chamonix en verano, había mucho hielo y mucha nieve, y ahora caen muchas piedras. Y no solamente eso, el permafrost se está derritiendo y se están viniendo abajo refugios, las bases de las pilonas, de los telesillas, etc. Bueno, en los glaciares podría compartir muchas fotografías. Una muy espectacular es el del glaciar del Ródano. Es un glaciar que tiene que saltar, o tenía que saltar un escalón, por tanto es un glaciar que se adelgaza y queda muy vulnerable. Esto es una foto de principios de siglo, que llegaba al fondo del valle. Esto es una foto de los 70, donde ya ha retrocedido ese escalón enorme. No sé si podéis ver, pero se ve en la ropa, que es una ropa bastante hippie, con pantalones de campana, mucha pana, etcétera. Son los años 70. Y en el siglo XXI, donde estaba esta persona con la ropa hippie, ha quedado muy lejos ya del glaciar. Voy a pintar aquí las marcas, no sé si lo veis, de una cicatriz que ha dejado el glaciar donde todavía no ha crecido la vegetación. Hay modelos, porque vivimos en los mundos de los algoritmos, que calculan que, por ejemplo, en el caso del Ródano, el futuro, estoy hablando para un escenario aproximadamente de 2050, alguien dirá, wow, eso es mucho tiempo, pero repito, para el planeta no es nada, el aspecto de este macizo va a ser muy similar al del Pirineo. ¿Y qué pasa en el Pirineo? Yo aquí casi puedo compartir algo que no voy a decir que me cambió la vida, pero casi. Yo subí a Tucarroya, yo me apunté a un curso de esos de verano del Pirineo, me apunté con 12 años. Y los monitores, como vieron que a mí me gustaba mucho andar y que nunca me quejaba y tal, pues un día me dijeron, vamos 3 monitores a subir a Tucarroya, a ver un glaciar. ¿Te quieres venir? Me fui con 12, 13 años. Yo iba destrozado, todo el mundo conoce la cuesta, pero no dije nada. Cuando vi el glaciar, yo me quedé fascinado. Que pudiese haber eso en España me pareció increíble. Recuerdo perfectamente los ruidos, los crujidos, cómo el agua entraba por debajo, nos acercamos relativamente. Bueno, fue fascinante. Estoy hablando de hace ya bastante tiempo, probablemente los 80, finales de 80, sí, finales de los 80. Fijaros en el aspecto que tenía el glaciar del Monte Perdido en los 80. Fijaros, el 2011... y actualmente ya se ha extinguido no solamente en la parte superior y la inferior, sino en la occidental y en la oriental. Tenemos pérdidas aproximadamente de 3,8 metros de hielo al año y sobre todo en algunas de 8 metros. Pedro Nicolás hizo una tesina sobre el glaciar del Monte Perdido y yo cogí los datos de referencia porque los incorporé para mis investigaciones y vi cómo perdía espesor desde sus investigaciones a las mías. No quiero ni pensar desde las mías, del inicio de los 2000, hasta, como podéis ver, con otros colegas también geógrafos. Por cierto, alguien podría pensar, si yo veo nevar mucho en el Pirineo. Sí, sigue nevando mucho, pero los glaciares del Pirineo son vulnerables al verano. El verano es lo que les mata. Cuando vienen esas olas de calor es lo que no les salva. Por mucho que haya nevado, la nieve ya se va. Continuando este viaje, que lo voy a hacer muy rápido, por ejemplo, en Islandia se han perdido ya, desde que se inició el milenio, aproximadamente unos 750 kilómetros cuadrados. Hay lugares donde los locales ponen las señales de dónde llegaban los glaciares hace apenas un año para que los turistas se den cuenta, como esta de aquí. Aquí llegaba el glaciar hace 2010 años. Hay investigaciones que dicen que Islandia se puede quedar sin hielo para 2200, para el 2200. Alguien dirá, eso es muchísimo tiempo. Sí, pero es que el Vatnajökull es un pedazo de glaciar de 700 metros de espesor. Perder 700 metros de espesor en menos de 200 años se puede considerar algo rápido. ¿Qué ocurre con el Himalaya?
El Himalaya tiene muchísima importancia, no desde el punto de vista solo del alpinismo para nosotros, sino no tenemos que olvidar que viven millones de personas alrededor. Estoy hablando de las dos grandes poblaciones del planeta, China parcialmente y la India completamente. Son la madre de los grandes ríos, el Ganges, el Indo, el Brahmaputra, y esas culturas no solamente beben de esos ríos, sino que casi articulan su cultura, su civilización y su religión, en el caso de la India. Si perdemos el hielo, vamos a perder esos presas naturales. Van a tener periodos de sequía, donde va a bajar más los ríos, y van a tener crecidas que antes no existían, como por cierto están teniendo lugar en algunas zonas de Nepal y de la India, ¿no? Hay muchos estudios que dicen que, por ejemplo, se ha perdido desde los años 70 el 9% de masa en el Himalaya, aunque hay glaciares que avanzan un poco porque se incrementa la precipitación en forma de nieve, pero si hacemos la media, de nuevo volvemos a ver que van cayendo. En Norteamérica, sé que estoy haciendo un viaje muy largo, pero es que hay tantas cosas que ver en una hora. Norteamérica, hablo de, como dicen los americanos, de Lower 48, los estados de abajo, sin contar Hawái, lógicamente, y Alaska. Hay lugares que hay que cambiarles el nombre. Hay un parque nacional en Montana, que se llama Glacier National Park, que literalmente desaparecen las masas de hielo bajo la mirada de los turistas. Tenemos una vista de 1938, no de la pequeña edad de hielo, ayer, y de 2006. El hielo ha desaparecido. Uno de los lugares que más quiero en el mundo es Yellowstone, es un sitio fantástico, los Teton, etcétera, es algo maravilloso, es como ver el mundo hace 5.000 años, pero allí los hielos son muy continentales y desaparecen casi igual de rápido que en el Pirineo. ¿Por qué? Pues son muy vulnerables al calor del verano, ¿eh? Y luego en Alaska, antes hablábamos José Luis, Pedro, Miriam, etcétera, Alaska, como vamos a ver luego, es un lugar glaciado hasta niveles que no nos podemos hacer una idea. Es decir, solamente se calcula que en Alaska hay 100.000 kilómetros cuadrados de hielo a escala regional. Alaska es la zona que más contribuye del mundo, incluyendo Groenlandia y la Antártida, al aumento del nivel de los océanos. Es Alaska. Es decir, los glaciares en Alaska desaparecen, como podéis ver en esta fotografía, en el glaciar de John Muir, desde el 41 al 2004. Y en concreto hay un glaciar, es un glaciar que solamente puede ser contemplado desde el espacio, de lo grande que es. Estoy hablando del glaciar de Malaspina, tiene 45 por casi 70 kilómetros, casi 4.000 kilómetros cuadrados, eso es la mitad de lo que es la Comunidad de Madrid, ¿de acuerdo? Solamente este glaciar, repito, visto desde el espacio, contribuye en mucha más medida que el resto de los glaciares de Europa. La cantidad de agua que está liberando por fusión es extraordinaria y solamente se puede medir en términos de kilómetros cúbicos. En Perú, por supuesto, todo lo que es Bolivia, La Real, la Cordillera Blanca, etcétera, aquí hay desapariciones del 90%. Son los glaciares tropicales, aquellos que desaparecen más rápido, y por tanto la mayor expresión de desaparición la vamos a encontrar en África, son los más vulnerables, también son los más pequeños. Tenemos que entender a los glaciares como lo siguiente: aquellos glaciares pequeños se comportan como una motocicleta. Una moto puede acelerar muy rápido y puede frenar muy rápido. Un glaciar muy grande es como un tren de mercancías, tarda mucho en arrancar, pero luego tarda mucho en frenar, es una inercia que tenemos. Estos son como una Kawasaki de 1100, pueden acelerar muy rápido, pero pueden desaparecer igualmente rápido. Estoy hablando, por ejemplo, del Kilimanjaro. El Kilimanjaro es uno de esos sitios donde la gente, si quiere hacer ese viaje a través de los ecosistemas, saliendo desde la sabana y acabar en el hielo, tiene que salir mañana, porque prácticamente ya no queda hielo. Hay un lugar, otra de esas cosas que lees de pequeño y se te queda grabada, que es el Corredor del Diamante. Cuando yo empecé a hacer montaña, encontré un sitio en África, lo encontré en los libros, no fui, que podías escalar en hielo al monte Kenia y podías subir a través, escalando en hielo, auténticamente, por el Corredor del Diamante. Creo que está aquí marcado en rojo. Claro, yo vi esto y dije, ¡guau! Este sitio está a 60 kilómetros del ecuador geográfico. Es decir, poder escalar en hielo, hacer unas cascadas de hielo en el Ecuador es lo máximo. ¿Qué ocurre con esto? Prácticamente no se puede repetir ya. Es decir, en 2005 estaba buscando información y las condiciones son dificilísimas. Toda la parte de abajo del hielo ha desaparecido y ahora solamente se puede hacer con esto que llaman el dry tooling, es decir, metiendo los piolets en las fisuras, en las rocas. La última vez que se repitió me parece que fue en el 2006 y ya no se sabe nada más.
Desaparece también, por tanto, el alpinismo. ¿Qué ocurre con los dos grandes glaciares de la Tierra? Groenlandia. Es una masa enorme. Es una masa tan grande que si se derritiese entera, lo cual nadie va a ver, el nivel de los océanos en todo el planeta sería de 7 metros. Es una auténtica barbaridad. En medio de Groenlandia hay más de 3.000 metros de hielo, 3 kilómetros de hielo. Pesa tanto que aplasta la isla y la pone por debajo del nivel del mar. Pues aquí los científicos están viendo que las áreas donde las pérdidas son superiores a las ganancias, esto es lo que en glaciología se llama área de ablación, no hacen otra cosa que dejar de crecer. Cada vez vemos que el amarillo va tomando protagonismo sobre el blanco. Cada vez hay más pérdidas que ganancias. Pero hay otras cosas que no se suelen decir. Por ejemplo, cuando se habla de deshielo, solamente se suele medir que un glaciar retroceda o pierda masa. Pero pueden ocurrir otras cosas. Como cada vez hace más calor en verano, en invierno aquí hace muchísimo frío y siempre lo hará. Vamos a ver, esto es una cosa que también hay que tenerla clara. Pero en verano el hielo y la nieve que hay en la superficie se derrite y se forman pozas, se forman lagunas. A veces esas lagunas se ponen en movimiento y cuando se ponen en movimiento generan calor. Cuando generan calor empiezan a entrar dentro de la masa y convierten lo que antes era una masa homogénea y sana en algo así como un tipo de queso gruyère de hielo. Lo hacen cada vez más vulnerable y cada vez hay más, cada vez hay más y cada vez hay más. De hecho, la fotografía de claro, tengo un lío aquí entre las pantallas, mi mano y vuestras manos. La de mi derecha es una fotografía que he sacado yo de Google Earth en verano. A ver cómo está el casquete de Groenlandia, lleno de lagunas y de canales que se ponen en movimiento. Fijaros cómo entra el agua, ¡bum!, dentro de la masa. Y la Antártida. La Antártida es un mundo aparte. Hasta el punto que los británicos del Instituto Británico de la Antártida siempre la han denominado como el gigante dormido. Es ese tren de mercancías, no, es un Titanic. Es decir, ponerlo en marcha ha costado muchísimo y frenarlo va a costar todavía más. Por tanto, hablar de cambio climático y de deshielo en Groenlandia es muy peligroso. ¿Por qué? Porque no es lo mismo las islas que la península que el continente. En las islas la deglaciación es evidente, en la península también, pero en el continente todavía no. De hecho, hay zonas que está nevando más de lo que nevaba antes, porque avanzan más los frentes. ¿Y qué hacen con esto? Aumenta la velocidad. Aumenta la velocidad debido al cambio climático. Lo que sí que estamos viendo, que se ve de vez en cuando o se lee en las noticias, es que las grandes plataformas de hielo, en la Antártida hay 2 grandes plataformas de hielo que son glaciares de agua dulce que entran en el mar. Y como el hielo está tan frío, avanzan cientos de kilómetros. Cuando se rompen, forman icebergs de cientos de kilómetros. Se forman icebergs del tamaño de Mallorca. La gente dirá, eso es muy peligroso. No, no es peligroso, nadie se choca contra Mallorca. El problema es cuando eso entra en corrientes y empieza a desintegrarse en cientos y miles y miles y miles de trozos de hielo. Consecuencias del cambio climático en sistemas físicos. Ahora voy a compartir una de mis investigaciones. Nos vamos a ir al Ártico. Nos vamos a ir a un archipiélago que se llama el archipiélago de Svalbard. Es una zona que pertenece a Noruega, pero que está muy lejos. Tiene la misma distancia Barcelona-Oslo que Oslo-Svalbard. No forma parte de la península, es un archipiélago que está a solo 1.000 kilómetros del polo norte geográfico. Es una zona compuesta de distintas islas donde los glaciares ocupan el 57% de la superficie. En total hay 1.668 glaciares. Este número va a tener importancia después. Hay glaciares de todo tipo. Hay ice caps, es decir, casquetes que se extienden por todo el relieve, da igual que sea un valle, una montaña, una costa. Cuando llegan al mar forman tide waters, que son los tide por marea, son frentes de marea. No llegan a flotar como los de la Antártida porque no están tan fríos, pero sí producen cosas como las que tuve la fortuna de ver el pasado verano. Estuvimos con un barco visitando el frente, son frentes de 60, 70 metros de hielo sobre la línea del agua y cómo caía el agua desde arriba. Y había veces que vimos cosas como estas, los osos polares circulando por arriba y por los icebergs, preguntándote, bueno, ¿qué hacen allí? No, es que el oso polar se mueve kilómetros y kilómetros. Bueno, pues cuando yo llegué allí en el 2002, ahora vamos a ver fotografías y vídeos, estuvimos investigando y uno de los, digamos, de los objetivos era saber cuál fue el máximo de la pequeña edad de hielo.
¿Cuál fue la pérdida, por tanto, de la pequeña edad de hielo desde los últimos 100 años? Repito que yo llegué en el 2002 a Svalbard y lo hice como quien sube a Peñalara. Yo era un estudiante de la Universidad de Oslo, me cogí la mochila, me cogí la tienda, la llené de comida, me alquilé un fusil, porque tienes que llevar siempre un fusil, y me fui solo, completamente. Por cierto, a la vuelta, cuando se enteró el director del departamento, me cayó una bronca que no os podéis ni imaginar, porque me dijo que eso no podía ser, que era muy peligroso y tal. Es verdad que hay muchos osos polares y es muy peligroso, pero lo más peligroso que hay aquí, por lo menos lo más desagradable, son los ríos. Como el deshielo es tan rápido, hay permafrost, el agua no se infiltra y empieza a circular. Y hay ríos que se llaman braided o anastomasados, que son multibrazo, que llegan a ocupar cientos y cientos de metros. Cuando no tienen mucho tamaño, los puedes saltar de piedra en piedra, como hacemos en el Pirineo o en la Sierra, en pleno deshielo, ¿no? El problema viene cuando los ríos son muy grandes, que no te queda otra que desnudarte, ponerte toda la espalda y cruzarlo. La foto que os voy a enseñar está convenientemente censurada y me la hicieron en una campaña posterior, pero cuando yo iba solo, me acuerdo, y lo puedo decir ahora que somos muy poquitos, yo llegaba al otro lado y me echaba a llorar. Me echaba a llorar del frío y del dolor y sobre todo de saber que luego tenía que volver. Era una sensación, pero por las mismas, cuando me ponía los calcetines y las botas, aquello era maravilloso, ¿no? Entonces, esta es cómo se cruzan los grandes ríos de la Antártida, ¿no? Luego también estuve en el invierno del 2003, de hecho estuve allí estudiando, hicimos campañas de invierno llevándonos los pulcas, aquí es donde aprendí a llevar los pulcas famosos, que luego alguno de los aquí presentes ha cogido mucho cariño, y estábamos días en trabajos de campo tomando medidas, poniendo la tienda de campaña, esto es ya el final del invierno, porque el invierno pleno son 24 horas de oscuridad. Y volví a estas islas, en total he ido 4 o 5 veces, en el 2010 con un compañero geógrafo, que es Enrique Serrano, el mejor glaciólogo que hay en España, desde mi punto de vista y desde muchos, y recorrimos a pie unas distancias que nos llevaban 20 horas, andando sin parar con mochilas muy, 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 muy grandes. Y llegábamos a sitios donde, por supuesto, no hay nada ni nadie. Visitábamos todas las zonas glaciares y lo que queríamos era medir lo siguiente. Las morrenas, que son los depósitos dejados por los glaciares, cuando prestas atención, son como un libro abierto y te dicen dónde llegaban un año, dónde llegaban otro año y dónde llegaban al año anterior. Enrique y yo y un estudiante americano, un tío súper duro, súper fuerte, que se sumó con nosotros, que era un crack de tío, hicimos mapas y pudimos comprender las morrenas de la pequeña edad de hielo, una por una, en todo un valle, ¿no? Entonces, con los años, después, en el 2015, tuvimos una idea y dijimos, ¿por qué no medimos la posición actual del glaciar y dónde estaba el glaciar hace 100 años? Eso lo podemos hacer en trabajo de campo, pero no nos da tiempo porque son 1.668 glaciares. Así que cogimos las herramientas que ahora hay disponibles en Internet, con unos mapas y unas fotografías aéreas de una precisión brutal, y empezamos a medir uno por uno esos 1.668 glaciares para ver el retroceso que tenían. Entonces, midiendo las áreas, se convertían en un polígono y esos polígonos iban contando los kilómetros cuadrados. Esto es un caso con foto aérea, viendo exactamente el tipo de roca, si no era morrena, si era morrena. Entonces, íbamos uno a uno. Medimos uno por uno los 1.668 glaciares, todos y cada uno de ellos. Nos llevó 2 años. 2 años, pero también contando desde el 2002. Estamos hablando de una investigación de casi 20 años. Y todo eso se redujo en unos números. Se redujo que los distintos archipiélagos perdieron entre 12, 16, 13, 10%. Pero poniéndolo todo junto nos dio un número. El archipiélago de Svalbard perdió en 100 años 13,1. Ese 13,1 es un número llamativo, no solamente porque sea un más de un 10% en apenas 100 años, sino porque lo que quiero compartir aquí es que para llegar a un número fueron necesarios casi 20 años de trabajo. Es eso que hablábamos antes fuera de las conferencias, que ahora estamos hablando de ciencia y se demuestra simplemente un dato. Los glaciares en Svalbard retrocedieron en 100 años un 13%.
que luego vino un inglés y nos echó la bronca porque medimos uno mal y se enfadó y cambió esto en 0,5. Así es como funciona la ciencia. Pero esto es un dato objetivo. Luego ya podremos hablar de otros temas. Por cierto, fue un trabajo que sí que tuvo muchísimo impacto en lo que fueron los periódicos, etcétera, etcétera. Esto es una pequeña investigación, pero antes os decía que hay cientos de grupos de investigación trabajando y poniendo los resultados en común. Y todos, prácticamente todos, lo que nos dan es una regresión glaciar, sea en Europa, sea por regiones, podemos ver cómo van cayendo, sea un resultado global. Y la última investigación que he encontrado es, de nuevo, una revista, que no la publiqué yo, como diría Juan Luis, Nature, donde dice que los glaciares están perdiendo hielo en esta proporción. Por ejemplo, el 23% son glaciares de Alaska, el Ártico canadiense el 10%, el 8% el Himalaya, el 8% la montaña de Europa, etcétera, etcétera. El Patagonia otro 8%, etcétera, ¿no? Pero hay un dato que he extraído de esta publicación, repito, de Nature, que es muy significativo. Y la he mantenido en inglés porque esto es como la Biblia, no quiero tocar los textos sagrados. Dice que la influencia del ser humano en el deshielo glaciar fue entre 1851 y 2010 del 25 con un error de más 35%. Poco preciso, lo asumo. Pero es que para el periodo del 91 del 2010 es un 69 con un error de un 24% arriba y abajo. Es decir, sea el escenario que sea, sumándole un 24% o restándole un 24% al 69, nos da un valor muy alto de nuestra actividad. Y ya de una forma muy rápida, porque claro, mi jardín son los glaciares, pero también me doy cuenta de otras cosas que ocurren, por ejemplo, en los ecosistemas. Los ecosistemas están cambiando muy rápido también debido al cambio climático. Lo que es la línea arbórea, el límite del bosque, está cambiando mucho en el Ártico. Cada año asciende potencialmente 8 metros. En nuestro Pirineo, potencialmente el límite del pino sube 9 metros. Y también sois conscientes de, por ejemplo, cómo eran las fotografías de cotos cuando éramos pequeños o erais pequeños. Prácticamente no había árboles. Es verdad que también hay un tema de ganadería, etcétera. Pero ahora cada vez que subo con alumnos o subimos a hacer montañas, ¿cómo está la hoya de Pepe Hernando? ¿Cómo está el circo de la Laguna Grande? Cada vez hay más pinos. Suben y suben y suben y suben. ¿Por qué? Porque la temperatura también lo está haciendo. ¿Qué ocurre con las ciudades? Las ciudades, las culturas, las civilizaciones no han sido ajenas a los cambios climáticos. Por cierto, son -5, pero hemos empezado un pelín más tarde. Así que, como siempre digo a mis alumnos, que no se me enfaden, ¿de acuerdo? Hay ejemplos de civilizaciones que han colapsado parcialmente debido a cambios climáticos. Por ejemplo, la civilización maya. Hay estudios que coincide su desaparición o declive con grandes sequías, sin olvidar otros factores externos como, por ejemplo, la llegada de los conquistadores. Esto es una cosa que refleja muy bien Mel Gibson en su película Apocalipto. La sequía, las enfermedades y el final de todo es esa barca de españoles que llegan. Pero también las civilizaciones han surgido debido a cambios climáticos. Esta es una fotografía que me encanta, un lugar maravilloso. Es una cueva en medio del desierto de Libia donde hay unas pinturas rupestres. Hasta aquí esto es todo normal, es muy común en el Sáhara. Pero si prestamos atención a las figuras humanas, nos fijamos que no están en posición vertical, sino horizontal. ¿Qué están haciendo? ¿Volando? Están nadando. Esta es la cueva de los nadadores. Y esto es lo siguiente. Hace miles de años el Sáhara fue una sabana, porque era más húmedo. Y había mucha población humana nómada. A medida que el Sáhara se fue extendiendo y esa sabana cada vez se hizo más seca, la población humana tuvo que emigrar al oeste o al este. Los que fueron al este encontraron un paraíso. ¿Cuál? El río Nilo. Entonces, esa concentración de gente en un mismo sitio, en un mismo lugar, dio origen ¿a qué? A una de las civilizaciones más maravillosas, si no la más impresionante que ha conocido la Tierra. 3000 años de civilización y de religión. Esto debido a un cambio climático. Hay una foto que no es mía, es de un amigo que es un biólogo, se llama Iván Sánchez, que está escribiendo un libro, esto es un secreto entre nosotros, sobre la ecología de África. Tiene uno buenísimo sobre Sudamérica. Y es un biólogo que hace trabajo de campo. Y me enseñó esta fotografía y me dijo, Raúl, mira lo que he encontrado. Esto es en medio del desierto de Argelia. Es un bajo relieve. Dice, fíjate que ves una vaca en medio del desierto, no hay nada ni nadie ella. Dice, ¿qué está haciendo la vaca? ¿Te has fijado? Está llorando, tiene una lágrima.
Eso es un hecho. Su interpretación es que los pobladores de esa zona ya sabían del cambio que se avecinaba y la vaca está llorando por la pérdida de los pastos. Esta es la interpretación de mi amigo, pero tenemos la vaca llorando. Los cambios climáticos y el clima extremo también van a ser responsables de olas de calor. Por ejemplo, en Chicago, 1995, un amigo común, Salvador García Tance, que ha estado en montañas, ha estado en la Antártida, dice que el lugar más frío del planeta que ha conocido es Chicago, porque llegan a 30 grados bajo cero, con viento y con humedad. Dice que no hay sitio peor en el mundo que Chicago. Esto es en invierno. En 1995 tuvieron una ola de calor salvaje, no solamente por la temperatura, sino por la humedad. Vemos el lago con toda esa humedad invadiendo la ciudad como si fuese una oleada del Señor de los Anillos, una cosa de esas, ¿no? Es una fotografía muy representativa de cómo sufría la policía, por ejemplo, en el año 95. Lo que ocurrió aquí es lo siguiente. Tenemos una ola de calor debido al cambio climático, pero también tenemos unos factores externos. ¿Por qué? Tenemos una isla de calor por el calor que produce la propia ciudad y también tenemos que no estaban preparados. Esto no es cambio climático. Si fallan los aires acondicionados, si se pierde la electricidad, si los hospitales no están preparados, no podemos echarle la culpa al cambio climático. Es eso que hablábamos de cambio global. Las olas de calor se han venido repitiendo, por ejemplo, en Europa. Hay estudios científicos que calculan entre 30.000 y 70.000 muertos en la ola de calor que sacudió Europa, sobre todo Francia, Inglaterra, Alemania, Bélgica y Holanda. Curiosamente, en España no tanto. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados. Pero es que ahí arriba no están tan acostumbrados como nosotros. La isla de calor es un fenómeno de una magnitud muchas veces subestimada. Madrid tiene una de las islas de calor en verano más impresionantes. Se ha medido una temperatura, por ejemplo, en Malasaña de 8,5 grados más que en la Casa de Campo. La ciudad genera calor. Esto no es un cambio climático. Nosotros generamos este calor. Las olas de calor se han repetido en el tiempo. Canadá llegó en junio del 2021 a 49,5 grados en la Columbia Británica. Esto es más alta que cualquier temperatura registrada en España, que son 47 grados, y es más alta que cualquier temperatura registrada en Europa, que son 48,8 en Sicilia, en agosto del 2021. ¿Nos imaginamos el impacto de 50 grados en la Columbia Británica, en las rocosas? Pero luego tenemos cosas como estas. En medio del contexto del cambio climático tenemos una nevada que supera prácticamente a cualquiera de los últimos 50, si no 100 años. Estoy hablando de Filomena. Este es el campus de la universidad cuando consiguieron abrirlo. Yo soy un friki de la meteorología, yo he trabajado de hombre del tiempo en el grupo Prisa, en la cadena SER, etcétera, y siempre estoy mirando los tiempos, los modelos del tiempo, sobre todo en invierno. Y cuando vi esto, como muchos otros, le mandé un WhatsApp a Pedro y dije, se va a montar la de Dios. Yo nunca había visto una alarma roja por nieve en Madrid. Los modelos daban entre 50 y 60 centímetros. Yo no lo descubrí, lo decían los ordenadores, a disposición de todo el mundo. Bueno, llegó un frente, en principio cálido, venía del sur, cargado de humedad y choca con una masa que existía en la península ibérica y los modelos nos daban precipitación de nieve de 10 centímetros por hora. O sea, esto es una cosa que solo ocurre en el Pirineo o en los Alpes. ¿Qué os voy a contar de Filomena, que no sepáis? Cuando yo no debería contarlo porque yo no lo viví. Yo estaba en Oslo sin nieve. Otra de mis frustraciones como nivólogo, por así decirlo. Me perdí la del 2009, me perdí la del 2010. Pero sí estuve con los amigos a las 3, a las 4 y a las 6 de la mañana mandándonos mensajes. ¡Mira la cornisa! Bueno, aquello fue fantástico. ¿Qué os voy a decir de esas fotografías que pudisteis vivir? Encontré esto y pensé, estos son peñalaros, seguro. La gente haciendo pieles ahí por tal, los famosos enamorados. Pero claro, visto desde el espacio, la península ibérica estaba completamente congelada, estaba blanca. Y esto se tradujo en temperaturas bajísimas. Como ejemplo, en Calamocha, Torremocha, Molina de Aragón, llegaron a 23 y 24 grados bajo cero. Cuando esto sucedió, la gente te mira y te dice, ¿dónde está el cambio climático? Bueno, la gente no sabe que, por ejemplo, el 2021, donde esto tuvo lugar, fue el 6º año más cálido del planeta. Por cierto, en el 2022 fue el 5º y 2023 el más cálido jamás registrado. ¿Qué quiere esto decir? Que aun con cambio climático siempre vamos a tener olas de frío, siempre, pero es cierto que cada vez vamos a tener menos. Esta es la distribución típica de la meteorología en un lugar, que funciona como una campana de Gauss.
Tenemos una media en el centro, tenemos olas de calor a un lado y tenemos olas de frío al otro. Lo que sucede ahora es que las olas de frío cada vez son menos frecuentes y duran menos tiempo. Por ejemplo, entre 1975 y 2010, la duración de las olas de frío era de 8 días. Actualmente es de 4. ¿Hay olas de frío? Sí, pero cada vez menos. Esto es Filomena. Por no hablar que el planeta está patas arriba. Y lo que antes era muy regular, por ejemplo, el famoso vórtex ártico, que los americanos lo conocen muy bien, que es esa circulación en altura que estrangula el aire frío que queda en el Ártico y lo separa de las latitudes medias, como pierden velocidad, se crean vaguadas. Y hay zonas donde el aire frío baja mucho, pero ojo, si hay zonas donde baja mucho, hay zonas donde sube mucho. Por ejemplo, en Estados Unidos han tenido de las peores olas de frío que se conocen. ¿Es cierto? Sí, pero es que al mismo tiempo tenían unas olas de calor en pleno invierno en el Ártico canadiense que jamás habían visto. Son las vaguadas. El aire sube y baja. Sin olvidar que nuestro Mediterráneo se está comportando como un motor de 1000 caballos que no para de mover aquello y de generar humedad, calor y de mover para arriba, para abajo. Tenemos otros fenómenos, no hay tiempo, como por ejemplo es el tema de los fuegos. Recientemente, 2024, unos incendios que Chile nunca había conocido. Fueron unos incendios donde murieron, no sé si 150, 200 personas, se perdieron más de 6.000 viviendas, hablo de Valparaíso, cerca de Santiago de Chile. ¿Cambio climático? Desde luego, sequía, calor, pero también no podemos olvidar, gran parte de los incendios eran provocados. Tenían lugar con vegetaciones que son introducidas que no pertenecen al lugar. Tenemos sitios donde antes no vivía la gente y ahora hay casas, hay barbacoas, hay chispas de los profesionales. Es decir, de nuevo, cambio climático, cambio global. Y ya terminando, ¿qué hacer? ¿No? Bueno, pues hay un debate sobre la evidencia. Desde finales de los años 90 hay un debate muy activo. Es interesante porque el cambio climático empieza en los años 70 en el Sahel, pero a nosotros no nos interesa el Sahel. Y fundamentalmente no va a ser hasta que un ministro inglés, Nicholas Stern, publica un informe donde dice que el cambio climático nos va a costar X dinero. Es ahí donde el primer mundo empieza a decir, a lo mejor esto hay que tomárselo un poco más serio de lo que veníamos. Hay un consenso científico que dice que el aumento de temperatura puede estar entre 1,5 y 4,5 grados a final de siglo. ¿Hay una horquilla grande? Desde luego, porque hay un escenario malo, un escenario máximo y un escenario mínimo. Recordar de todos modos la que se montó en Europa con 1,5 grados menos, la pequeña de hielo, o hace 20.000 con 6 grados menos, con los mamuts. El hemisferio norte se calentará más el Ártico que la Antártida, es ese gigante frío, ¿no? Va a haber un aumento de precipitación en latitudes templadas. Noruega llueve más que antes. Y creedme, antes llovía muchísimo, pero es que ahora llueve ya que no nos podemos ni imaginar. Va a haber una disminución de precipitación en otras zonas. Las regiones más afectadas serán el Ártico mencionado y las regiones mediterráneas. Comentábamos Pedro y yo en la salida con alumnos que hemos hecho con la Autónoma esta mañana. El Mediterráneo está entre dos mundos, entre lo templado y húmedo y lo desértico y seco. Es ese anticiclón de los Azores que sube y baja. Cada vez sube más, cada vez dura más tiempo, cada vez somos más Marruecos, eso es un hecho. Y las regiones más afectadas van a ser los países en desarrollo y el tercer mundo. ¿Por qué? Porque no tienen el dinero para adaptarse. ¿Qué hacer? A mí me preguntan los alumnos, ¿qué hacer? Pues hay distintos tipos de actitud. Ya nos metemos más un poco en el mundo de la sociología y la psicología. Están los pesimistas, no hay vuelta atrás. No podemos hacer nada y vamos a dejar que esto vaya hacia adelante. Están los escépticos, que esto lo tendría. Ser escéptico es algo buenísimo en ciencia y sin ser escéptico la ciencia no progresaría. Tendría que cambiarlo por los negacionistas, que tú enseñas un dato y aún así es imposible. Y tengo amigos, muy buenos amigos, que es imposible. Están los cornucopianos, es decir, aquellos que piensan que el desarrollo tecnológico nos va a curar, nos va a arreglar de una forma u otra. En otras palabras, dentro de 10, 15, 20 años va a haber una persona muy lista que va a crear una máquina, le va a dar un botón y va a capturar el CO2 de la atmósfera y va a regular el clima. ¿Puede ser? Bueno, por ahora es ciencia ficción. Están los ecologistas, desde un punto de vista del cambio climático. Se puede vivir sin alterar drásticamente el espacio vital. Y están los precaucionistas. Cuando no se está seguro sobre el resultado de un problema potencial, se debe ser cauteloso. Yo estaría aquí, ¿no? Por eso lo pongo en rojo. También es cierto que tenemos un poquito de cada cosa. ¿Qué hacer? Ya que sabemos. Fundamentalmente hay dos acciones, y ya estoy acabando. Está la mitigación, ¿de acuerdo? Es decir, antes del hecho
o está la adaptación, cuando ya no se puede hacer nada? Aquí hay un problema. La mitigación cuesta más dinero y es más difícil de convencer al votante, porque es más difícil gastarnos el dinero sobre algo que todavía no ha tenido lugar. Sin embargo, la adaptación, cuando estamos viendo los impactos, ahí, desde el punto de vista político, la acción sí que suele ser. Pero hay una cara positiva, y ya este sí que es el fin de la conferencia, y es algo que no me gusta acabar estas charlas así, porque yo no soy catastrofista, yo soy científico y estoy ofreciendo datos. Pero también soy una persona y me doy cuenta de las cosas malas y de las cosas buenas. Y hay una cara buena. ¿Cuál es? Pues que gracias al cambio climático nos estamos planteando lo siguiente. Estamos echando un vistazo al planeta Tierra y estamos viendo lo maravilloso que es. Lo estamos valorando. Desde el punto de vista más lejano, como por ejemplo esta foto de un lobo en el Ártico canadiense, al punto opuesto, como son las pingüineras del pingüino emperador en la Antártida, o los bosques del Virunga con los macho plateados, o los arrecifes de coral. Nos estamos dando cuenta de la maravilla que es. Pero también nos estamos dando cuenta de que lugares no tan lejanos y mucho más cercanos, como es nuestro Pirineo o el Valle de Ordesa, son maravillosos y que son vulnerables. O qué decir de la laguna de Peñalara, o incluso detalles que antes pasaban desapercibidos, como es un serval de los cazadores en otoño moviéndose por una brisa, una foto de una simple hoja de arce flotando en un arroyo, o una corteza de abedul. Es decir, el cambio climático ha hecho que nos fijemos en el planeta de un punto de vista distinto, del punto de vista de la vulnerabilidad. Esto que parece muy rompedor o que parece muy innovador, esto es algo que los astronautas se dieron cuenta cuando empezaron a salir fuera de nuestro planeta y tomaban una fotografía y contemplaban el planeta desde el espacio. Y sufrían algo que se ha denominado en psicología como el overview effect, que es el efecto de la gran vista, que es que el mero hecho de contemplar el planeta sin fronteras, sin problemas, sin políticos, ellos lo dicen, no hay partido político desde fuera, y luego sobre todo de ver la Tierra flotando en el espacio la hace mucho más vulnerable. En otras palabras, aquellas personas que salen fuera del planeta y son capaces de verla desde el espacio, vuelven con una sensación de protección distinta a la de todo el resto. Claro, ya para concluir, la gente dirá, joder, Raúl, pero no podemos salir todos fuera. Claro, hubo una persona tremendamente inteligente que se llamaba Carl Sagan. Carl Sagan es para mí el mejor divulgador que ha habido en ciencia. Yo cuando era pequeño veía Cosmos y aquello era bestial, toda la familia ahí sentada en el sofá, maravilloso, con esa música y esa voz del doblador. Bueno, pues cuando la NASA lanza en los años 70 dos naves espaciales, la Voyager 1 y la Voyager 2, que son el objeto espacial que ha llegado más lejos, ya está en el interestelar, está fuera del sistema solar, lo que hacía la NASA, como cualquier ser humano, era mirar hacia afuera. ¿Qué vemos? Saturno, Júpiter. Y Carl Sagan tiene una idea. Y llama a la NASA y le dice, ¿podéis dar la vuelta a la cámara para sacar una foto? Y los ingenieros de la NASA le dicen, no, eso no interesa. Y además el Sol puede achicharrar el objetivo. Le llevó meses el convencer a la NASA para que sacase esta foto. Lo logró porque era Carl Sagan. Y la fotografía es esta que tenéis aquí. Es una inmensidad oscura con un píxel azul, que lo voy a marcar aquí. ¿Ha salido la flecha, no? Ahí está. Esa foto, ese píxel es el planeta Tierra. El planeta Tierra. Es una mota de polvo suspendida en el espacio. Entonces, Carl Sagan escribió lo que luego los más modernos han llamado como el overview effect. Y habló de lo siguiente. Ahora voy a poner en prueba mi vista a unos niveles que no os podéis ni imaginar. Dice, mira ese punto, eso es aquí, eso es nuestro hogar. Eso somos nosotros. En él, todos los que amas, todos los que conoces, todos los que alguna vez escuchaste, cada ser humano que ha existido vivió su vida. La suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos, miles de religiones seguras de sí mismas, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada padre y madre, niño esperanzado, cada inventor, explorador y maestro, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie vivió ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. Es decir, esto es nuestro planeta. Lo vemos desde una perspectiva completamente diferente, pero cuando lo vemos de fuera, la cosa cambia. Muchas gracias y buena suerte.
Gracias. Si hay preguntas, sí, hay un micrófono por ahí, aunque somos tan poquitos que podemos hablarnos así. Sí, ¿te lo pasan ahora? Así veo más agua. Bueno, aparte que has estado... Bueno, esto no sé si funciona. Sí, funciona. Que has estado genial. Gracias. ¿Podemos seguir usando el coche o no? Sí. Claro, yo cuando hablo de esto, yo cojo aviones, yo conduzco, yo tengo una huella de carbono muy grande. Claro que podemos hacerlo. El cambio no va a venir de dejar de usar una cosa u otra. Yo creo que el cambio va a venir de, primero, darnos cuenta de lo que está pasando. Y luego hay que cambiar el modo de vida. Esto va a tardar mucho. Esto no lo va a cambiar nuestra generación, va a tardar. Yo creo, y esto es un punto de vista muy personal, pero la única solución posible tiene que venir desde la disciplina de la economía, porque es la economía la que regula el mundo. Actualmente esa producción en masa y esa necesidad de recursos no la podemos sostener ni con coches eléctricos, ni con coches de hidrógeno, ni con... Necesitamos un sistema económico de alguien muy listo que va a salir, saldrá cuando sea, porque también cuando explico esto alguien me dice, el comunismo tal, el comunismo las liaba, como nos puede imaginar en el medio ambiente. Los soviéticos secaban mares, utilizaban bombas atómicas para la minería, o sea, tampoco es sostenible. Tiene que venir un sistema económico que está por ver, una especie de economía circular, donde lo va a cambiar todo. Entonces sí. Dicho esto, el coche sí, no, pero incluso nosotros ya utilizamos el coche de distinta manera. Si lo podemos utilizar, montamos más gente en el coche. Es decir, yo creo que nos vamos dando cuenta que el coche no solamente consume gasolina, consume otras cosas. Creo. Yo te amplío, pero este modo del que venimos es listo como el solo, ¿eh? Sí, claro. Yo ahí tengo... Vamos a acabar con el mundo, vamos. Yo lo que creo es que estamos en una fase de desarrollo muy atrasada todavía. O sea, es decir, esto nos van a ver dentro de milenios como cuando veíamos la Edad Media que la gente no se duchaba y no se duchaba en la vida. Y tú lo lees ahora y dices, madre mía, ¿pero esto qué es? Bueno, pues cuando vean lo que hacíamos con las selvas amazónicas y tal, es que no me sé muy bien los números, pero tardamos cientos de miles de años de pasar de ser cazadores-recolectores a agricultores. Luego decenas de miles de años de ser agricultores sedentarios a la producción en masa. De la producción en masa hemos pasado en siglos a la tecnología. De la tecnología al ordenador cuántico en decenas. Es decir, esto es exponencial y donde va a parar son los recursos. Pero bueno, hay científicos que dicen que el nivel de avance se calcula en función de la cantidad de recursos que utilicemos y la primera fase es cuando se utiliza todo el planeta. O sea, fijaros todavía lo que queda. Pero sí, nos vamos a comer el planeta, es un hecho, Pero no lo vamos a ver nosotros, no nos van a quitar las montañas. Ahí hay una. Si acaso Bueno, te llega el micrófono, vale. Bueno, muchas gracias. Ha sido una exposición maravillosa. Y se me ha hecho corto, ¿eh? O sea, que tenías prisa por acabar, pero yo quería que siguiera. 1 hora y 5, ¿eh? Al final, sí. Bueno, hay un par de cosas. Una, no es muy políticamente correcto decirlo, pero yo estoy viendo una decadencia bastante grande en la juventud a la hora de pensar en conservar las cosas bien hechas, ¿no? O sea, por ejemplo, me refiero, yo he tenido conflictos con ellos en la playa de ver cómo se iban 50 y dejaban todo hecho una puñetera mierda. Les he llamado la atención y me han querido pegar. y más sucesos que he tenido que soportar hasta el punto de que yo ya no intervengo en casi nada, porque ya soy mayor y me puede pasar cualquier cosa. Sé que hay juventud que sí está muy concienciada y que lucha por cambiar estos malos hábitos que están llevando
pues al cambio climático y a la basura general y todo eso. Luego, por otro lado, los políticos creo que no les interesa mucho cambiar eso porque les interesan los votos futuros, con lo cual todo lo que hagan mal los jóvenes les parece muy bien porque así les regalan los oídos y son votantes de dentro de unos años, ¿no? Y yo creo, no sé, yo soy bastante catastrofista porque veo que no se está tomando en serio todo, ¿no? Pienso que sí, estamos reciclando, en casa tenemos varios cubos, intentamos usar menos el coche, etcétera, pero después hay unas guerras, hay un negocio de venta de armas, un negocio de lo que sea y bueno, por un lado tú estás tirando la botella de plástico al cubo amarillo, pero después están habiendo unos pepinazos, unos misiles, incluso parece que amenaza con que va a extenderse más por Europa y bueno, pues tú como ser humano dices, ¿de qué sirve que yo siga haciendo, porque voy a seguir haciéndolo, ¿no? Pero ¿de qué sirve que yo haga esto si después está destruyéndose el planeta y la atmósfera con tanto misil, tanta bomba, tanta historia? Y luego, mira, perdona que me haya extendido, para terminar, que quisiera que comentaras el incidente que ha pasado hace 2 días en Dubái, que ha llovido lo que ha llovido en otros años, en un año. O sea, Esa sí me la sé, sí. La otra es más complicada. Muchas gracias, y perdón. Nada. Empezando por lo de Dubái, a mí también me han llegado vídeos de amigos, ha habido unas crecidas y unas inundaciones terribles en Dubái, en medio del desierto. Bueno, se les han quedado los Ferraris llenos de lodo. Y me han llegado unos vídeos diciendo que esto había sido porque se les había ido la mano provocando precipitaciones. Esto se conoce desde hace muchísimo tiempo. Se bombardea las nubes con un nitrato de plata, que son unas partículas a partir de las cuales se espera que la humedad se acumule, caiga en forma de lluvia. Pero no, estas precipitaciones no han sido por eso. Si fuese por eso, ya habríamos controlado el clima y, lo peor de todo, hubiésemos inundado países en medio de guerras, porque fíjate la que se ha liado. Lo que ha ocurrido aquí es una borrasca, una baja presión enorme, donde ha coincidido muchísimo polvo. Entonces ha habido una condensación. Pero repito que esa lluvia artificial puede suponer el empujar con una mano un autobús, un 1%. Pero en Dubái no. Y sobre lo de la juventud, pues qué decirte. Yo antes iba a parques y ahora llamo a la policía porque están en mi casa de botellón. Yo estoy de acuerdo contigo, pero también creo que a medida que nos hacemos mayores, yo incluido, crees que la juventud es peor de lo que era antes. Esa es la sensación que me da y también la esperanza, ¿no? Porque en el fondo siempre es igual. Pero sí, te entiendo y te comparto tus ideas. Sí. Muchas gracias por la charla. A ti. Y enlazando con la pregunta del compañero, hace unos años Elizabeth Kolbert publica Bajo un cielo blanco, de esa posibilidad de bombardear para disminuir el efecto albedo que llevan a cabo como ensayo desde el MIT. Yeah. ¿Eso también es empujar con un dedo a nivel planetario? Sí. No me tiene quiero meter ahí tanto, porque ese no lo controlo, pero yo creo que es muy difícil. También ha habido otras hipótesis que decían que había que soltar hierro en los océanos para, por ejemplo, crear más algas, es una fertilización, y que hubiese una captura mayor de CO2, etc. Desde eso, lo que tú planteas no lo conozco muy bien, por ejemplo, hay alcaldes en pueblos de los Alpes y del Pirineo que dicen que lo que hay que hacer es cubrir los glaciares con un plástico, por ejemplo, o para cambiar el albedo, etc. De nuevo, estamos intentando empujar un autobús con un dedo. No. Pero repito, no lo sé muy bien, pero ojalá, ¿no? Ojalá. Sí. Gracias. Pues nada. Pues muchísimas gracias por venir, ha sido un placer. Y más en este lugar, sí.